Pues estos niños estaban jugando y apareció una Barmanu hembra, además dicen ellas, ¿no? Esta Barmanu hembra, al más pequeño de los niños, lo agarró y se lo llevó. Los otros dos niños, sí, así, pero ya vas a ver, fueron corriendo al pueblo, o sea, la chica se escondió durante el ataque, el otro chico también. Cuando ya consiguió llevarse al más pequeño a rastras, los dos niños que quedaron se fueron corriendo al pueblo a avisar al pueblo de, oye, que este niño ha desaparecido, es nuestro amigo, tal, que sería el hijo de alguien de por allí y tal. Se organizó una batida enorme en el pueblo para ir a buscar al niño y ahí al Barmanu. O sea, ellos iban a buscar al Barmanu porque los niños habían dicho que era el Barmanu el que se lo había llevado. Con tan mala suerte, lo estoy contando muy rápido, que la noche siguiente se encontró a ese niño estrellado contra unas piedras en un barranco. Muy buenas a todos, bienvenidos a 3-7 cuadrado. Yo soy Xavi y hoy repetimos invitado. Las circunstancias han llevado a que Iván vuelva al podcast más rápido de lo que pensábamos y yo encantado, por supuesto. Nada, Iván estuvo la semana pasada hablando de un tema muy interesante que es, bueno, pues un tema de agujeros negros, física cuántica, ¿no? Y estas cosas que siempre tienen cabida en la boca de cualquiera, pero que pocos saben estructurar, si se puede llamar de alguna manera, para darle un poco de luz y comprensión a este tipo de ciencia, o como lo queréis llamar. Pero hoy Iván viene a hablar de otras cosas que no tienen mucho que ver con la temática pasada. Y es que hoy vamos a hablar de criptozoología y además una parte concreta de la criptozoología. Así que, Iván, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muchísimas gracias. Como me encontré tan a gusto el último día que estuve aquí en tu casa, pues digo, ¿por qué no repetir y ya ser un habitual de la parroquia? Muy agradecido de estar otra vez aquí contigo en tu programa, que bueno, está subiendo bastantes seguidores. Yo creo que es un programa que va a tener un recorrido muy bueno por los temas que tocas y la manera que lo hace. Y no hablo por mí, sino por los demás contertulios que has tenido y por los que haces tú mismo. Hoy hablaremos de otro tema que me apasiona muchísimo, que como tú bien has dicho, nada tiene que ver con la mecánica cuántica ni nada de esto, pero algo cuántico sí que tiene, a lo mejor, que es la criptozoología. Criptozoología es esa, bueno, imagino que todo el mundo sabrá lo que es, pero siempre hay algún despistado. Vamos a definirlo. Se define, si uno lo busca en Internet, como una pseudociencia que se encarga del estudio de los animales. Bueno, también animales y plantas, también, pero en este caso nos vamos a centrar sobre todo en animales, cuya existencia solo está basado en evidencias, teorías, avistamientos, o sea, que no, como digo yo siempre, que no se ha tenido todavía un cadáver encima de una mesa de disección para poder decir esto no sabemos lo que es. Que ya veremos que luego sí ha llegado a pasar, porque la criptozoología con la zoología, que sería la ciencia, digamos, la convencional, la establecida, muchas veces ha servido de puente de la criptozoología a la zoología, pero eso lo veremos un poco más adelante. Pues genial, Iván. Bienvenido de nuevo. Gracias por esta breve intro y gracias por tus ánimos y esto para el podcast. Que bueno, que como habíamos dicho ya, igual eres un poco ya contertuliano del podcast un tiempo. Sí, criptozoología es un tema que a mí me encanta, tío. Es un tema que quieras que no, todo el mundo tiene esa imagen de ese vídeo típico del Yeti escondido entre los árboles. Incluso ha habido series, ¿no?, típicas americanas sobre el Bigfoot y no solo el Bigfoot, ¿quién no conoce el chupacabras? Es lo típico, ¿no? El estándar pack de la criptozoología, chupacabras, Yeti, y si te profundiza un poco más, que no sé si entra en la criptozoología, cosas tipo Mothman, el monstruo de Flatwoods y todo esto. Sí, claro. Entra más en el tema alienígena, pero bueno, ¿sabes? Al final el Mothman es el hombre polilla. Efectivamente. Pero bueno. Todo lo que haya sido avistamientos de un ser, vamos a catalogarlo, ser vivo,
que no entra dentro de las estructuras, de los estándares, de los manuales, digamos, pues oye, se podría meter en la criptozoología. Pero bueno, antes fuera de cámaras me has comentado que tú, especialmente tú, tienes o te gusta más una temática muy concreta dentro de la criptozoología, que es el hombre salvaje, ¿no? Esta especie de tipos o variantes de Yeti que hay alrededor del mundo, ¿no? O no Yeti, también hay otros tipos de criaturas, pues como aquí en el País Vasco está el Bassa Hound y, bueno, pues el típico Yeti, etcétera, etcétera, que no solo queda ahí, que en el mundo hay más seres de este tipo, ¿no? Mira, podemos decir que sería más difícil encontrar una cultura que no tenga un hombre salvaje en su digamos, en su historia, en su ¿cómo llamarlo? En su imaginario colectivo. Digo imaginario porque, hombre, muchas culturas la tradición oral es la que ha llevado hacia adelante esa cultura. No todas las culturas tienen cosas escritas o dañadas. Pero sería más difícil encontrar una que no lo tuviese que encontrar culturas que lo tienen, porque es que está extendido en todo el mundo. El tema de los hombres salvajes. Denominamos los hombres salvajes a estos seres que tienen un cierto número de características comunes a todos ellos, ¿no? Siempre estamos hablando de una especie de forma humana o humanoide, bípeda, no siempre tiene que ser bípeda, pero que sí es capaz de andar en bipedestación. A veces se le ha visto a 4 patas, pero generalmente camina a 2 patas. Cuerpo cubierto de pelo, los tonos, la coloración de estos pelos, de este pelaje, varía muchísimo, desde el blanco del yeti, que ahora veremos el yeti lo que es, hasta el negro más azabache que te puedas imaginar, como por ejemplo el yeren y todo esto. Bueno, el tamaño también varía. Si generalmente, normalmente son altos, de entre 1,90, 2 metros, 3 metros, incluso se habla de diferentes tipos de yeti según a la altura que viven, unos que son más grandes de 4 metros, otros más pequeños, hasta el orang pendek, que vive por ahí, por la isla de Borneo, en Indonesia, que es apenas pasa un poquito del metro. O sea, hay un homúnculo, ¿no? Una especie de homúnculo. Un homúnculo, prácticamente, ¿no? Un enanillo. Bueno, pues hay todo ese tamaño. Pero bueno, luego tienen brazos largos, la cara no está cubierto de pelo y algo que es muy simiesco, que a lo mejor esta descripción no se escucha tanto, que no tienen cuello. Tú, por ejemplo, si observas cualquier... O sea, Yeti no tiene cuello, tío. No, ninguno de estos tienen cuello como tal. ¿A qué llamamos cuello, no? Esto es sobre todo los seres humanos. O sea, un cuello significa que tu barbilla la puedes pasar, si tuviera yo más flexibilidad lo haría, lo puedes pasar por encima de tu hombro. O sea, tu barbilla, tu cabeza puede girar sin tener que mover los hombros y tienes un campo de visión, digamos, pues de 180 grados, lo que tenga cada uno de la flexibilidad. Pero la barbilla está como por encima de los hombros. Si tú te fijas en los primates que existen hoy día, los gorilas, chimpancés, el orangután y el gibón, que son los 4 especies de simios sin cola, digamos que son nuestros primos más cercanos, todos ellos tienen la barbilla por debajo de los hombros. Entonces, para mirar hacia atrás o un poco más para allá, ya tienen que girar todo lo que es la estructura del tronco, ¿vale? Entonces, no tienen un cuello como tal, o sea, tienen una especie de, digamos que la cabeza está sobre algo, sobre una musculatura y unos huesos, pero no tienen el mentón por encima de los hombros. Y esto es algo que pasa con todos estos hombres salvajes. Pero esto de tener el mentón por encima del, digamos, pues de los hombros o de tal, esto es una característica del Homo sapiens, entiendo. Sí, de humana. Humana, ¿no? Todo humana, sí. Hay que saber que si nos hablamos un poco de ciencia ahora, normalmente se dice, o nos han intentado, hay una frase que corre por ahí, que el hombre proviene del mono, ¿no? Ya cada vez, afortunadamente, hay menos gente que cree esto. No proviene del mono. Lo único que el hombre, toda la rama Homo y los simios tienen un ancestro común. Por ejemplo, nuestro primo más cercano dentro de estos 4 especies de monos sin cola que hemos hablado es el chimpancé, de hecho el bonobo, que es una subespecie del chimpancé. Y quiere decir que hace 6 millones de años, entre 6 y 7 millones de años, ahí hay discusiones, hubo un ancestro común
y de ahí salió, por un lado, los seres humanos, digamos, los hombres, y por el otro lado, los monos. O sea, no es que provengamos del mono, sino que todos venimos del mismo sitio. Porque si no, cabría esperar, leche, si los hombres vienen del mono, los monos que hay ahora, ¿qué pasa? Que no evolucionaron, se quedaron. Claro, mira, pues fíjate, esa duda es la que yo siempre digo, porque, claro, tú te ponías el típico documental de la 2 y te dicen, pues mira, el eslabón, o sea, el tema más antiguo, la mona de Lucy, por ejemplo, Sí. ¿vale? Que es como lo más arcaico dentro de lo que viene siendo la evolución de. Sí, lo más antiguo. Claro, digo, vale, ¿y qué pasa? ¿Que los gorilas llevan así millones de años? Claro, que no han ¿Los evolucionado. chimpancés y los orangutanes igual? No, lo que pasa es que cada uno ha evolucionado, pero a su manera, a su rollo y a su estilo. Nosotros hemos evolucionado, si es que se puede decir, desde un ámbito tecnológico, digamos, ¿no? Somos más tecnológicos y los chimpancés, los gorilas, todos han evolucionado a su manera. Bueno, ahí tengo también un programa que viene un chico que es biólogo y tal, y pone en duda muchas cosas de la versión oficial. Hombre, de que hay algo ahí que se nos escapa porque los monos siguen siendo monos y nosotros poco tenemos que ver ya con un mono. Esa es la pregunta que haces después. Entonces dices, si todos provenimos, o sea, si provenimos de un mismo ancestro, ¿por qué carajo el ser humano se ha conseguido diversificar tanto y variar? Evolucionar de una forma tan burra, claro. Y los chimpancés, pues no, efectivamente eso sería otro tema de hablar de dónde surgió la chispa esa de inteligencia, que seguramente haya sido o un error evolutivo que ha tenido éxito, que es una definición de inteligencia bastante buena, o bueno, eso sería otro tema. Pero bueno, sí. El tema es ese, o sea que tenemos que saber que entonces los homínidos, todos los que nos parecemos, todos los que tenemos forma humana, somos estos los que somos. Porque luego ya si te vas a otros monos ya tienen cola. Y de los hombres salvajes que hemos visto, si bien hay algunos casos muy especiales que se ha encontrado con cola, no se sabe si eso es una cola vestigial o alguna especie de esas perdidas en ese momento que tienen cola. Pero generalmente no tienen cola. O sea, tienen este cuerpo de primates, son robustos, normalmente altos, falta de cuello, pelaje, brazos largos, una forma de andar completamente diferente a la del ser humano y otra cosa en común, que es que huelen mal. Siempre huelen mal. O sea, la aparición de un hombre salvaje siempre viene precedido por un olor como pútreo. Pero esto tiene explicación. O sea, tú imagínate, los osos, por ejemplo, huelen mal. ¿Por qué huelen mal los osos? Porque son omnívoros. Si un oso ha estado comiendo carne en descomposición, ha encontrado, yo qué sé, un ciervo, pues se ha impregnado esos pelos de esa carne y se descompone, porque un oso no se va a lavar. Pero fíjate los perros, ¿no te ha pasado? ¿Tú tienes perros? No, pero sé lo que hacen, sí. O vosotros, la gente que nos escucháis que tenéis perros, ¿qué pasa cuando ven un perro o un conejo muerto? Esos son vestigios, bueno, esos son cosas que tienen ahí los perros en su ADN, que se restregan con el cadáver y dices, ¿pero qué haces? ¡Qué asco! Y te llevas el perro con un pestazo para casa alucinante. Pero claro, el concepto de asco es muy humano. Claro. Es algo que hacen que necesitan hacer. Y estos hombres salvajes o bien hacen lo mismo o a lo mejor es que almacenan comida allá donde viven, eso se descompone y se impregnan de ese olor. Pero eso siempre, todos los avistamientos que ha habido, casi siempre hay, primero es que la gente empieza a oler como un olor así, pero no es un olor almizcle, que es diferente como el de las vacas, o sea, un olor así de animal, no, sino un olor pútrido, un olor que ya te da pie como decir, hostia, aquí viene algo pues que no conozco, ¿no? Entonces, de estos hay en todo el mundo. Mira, tengo aquí un listado, no los he memorizado nunca todos, pero para que veas, por ejemplo, el ucumar se llamaría en Argentina, para que veas en cuántos sitios hay. Esto es una pequeña lista solamente. El orang pendek en Sumatra, el agowi en Tanzania, el chemosit en Kenia, el skunk ape en Florida, que es el mono mofeta, este sí que huele. El maricoxi en Amazonas, el yowie en Australia, el batuto en Borneo, el almas en el Cáucaso, el yeren en China. Luego está el que hemos dicho, el barmanu, que sería, ahora hablaremos más de él, ¿no? En Afganistán y Pakistán y por ahí. O sea, y te puedes ir a cualquier sitio del mundo y vas a encontrar hombres salvajes, bien en la literatura, bien en avistamientos e incluso que están muy bien, muchas veces estos avistamientos están muy bien catalogados, muy bien, ¿cómo se dice? Muy bien testificados, como por ejemplo por el ejército. Si quieres ahora te menciono un par de
un par de casos curiosos. Sí, el tema es, esto es una duda que me ha venido ahora, que igual no lo sabes, pero se data, hay datos o estos son ideas que vienen del mundo moderno. Quiero decir, hay información, por ejemplo, de la Edad Media donde se hable, o de la edad, yo qué sé, moderna, pero no digo contemporáneas, igual hablamos de 200 años atrás. Los primeros colonos americanos que llegaron a Estados Unidos, irlandeses, ingleses, yo qué sé, ya veían estas cosas, ya se hablaba de esto. Sí. Incluso en el año 1400 y pico, cuando empezaron ya las primeras colonizaciones de Estados Unidos. Pero vamos a irnos un poco más atrás todavía. En lo que son los aborígenes indios de Estados Unidos, los auténticos indios, los auténticos aborígenes, entiéndase por aborigen persona que vive y que es inherente al territorio, pues los indios, tú sabes que ellos hacen tótems de madera. Sí. Tótem que hemos visto con plumas y tal. Pues existen tótems de estos de más de 1000 años de antigüedad que representan unos simios perfectos, o sea, que se nota perfectamente que son unos simios normalmente sentados. Sabes que los tótems pues son una sucesión de sí, como cabezas o formas de águila, de pájaro, pero con la cabeza, ¿no? Sí, no, pero incluso el cuerpo entero. Y la característica de esto es que aparecen casi siempre silbando, o sea, con la boca así, silbando. Vamos a hilar esto de una manera. Esto posiblemente mucha gente a lo mejor no lo han escuchado en otros sitios, porque esto es una cosa que más o menos, no es que se haya descubierto recientemente, pero se ha llegado a unas conclusiones muy interesantes. Verás, en China existía hace pues, medio millón de años, si no recuerdo mal, un simio gigantesco que se llamaba el Gigantopithecus. Wow, o sea, este existía. O sea, sí, este existía. Era... De hecho, se encontró casualmente un tío que estaba en un mercadillo en China, vio unas muelas gigantescas que las vendían los chinos para hacer sus pócimas de estas, de todo lo que hacen ellos. Rituales. Y se puso a investigarlo, esto al principio del siglo pasado, del siglo XIX, y se dio cuenta que eran unos molares de un simio que no se conocía. Entonces, la verdad es que hay muy, muy pocos huesos y muy pocos vestigios de este Gigantopithecus. Hay algún cráneo y tal. Y se llegaron a la conclusión de que era un simio que medía hasta 4 metros de altura y era gigantesco, pesaba 500 kilos. Pero esto existía, esto es un animal prehistórico, como puede ser un mamut o algo así, ¿no? Existía por ahí. El linaje de este Gigantopithecus, o sea, la evolución del Gigantopithecus llega hasta el orangután. El orangután, todos sabéis, este es uno de los 4 monos sin cola que hemos mencionado antes, que viven precisamente en Asia. Esos monos que tienen como esos mofletes así, rojos, pelaje pelirrojo, ¿no? Color cobre. Exacto. Que son extremadamente inteligentes. Son muy inteligentes, muy... Así, demuestran incluso empatía por otro tipo de animales. Es curioso. Exacto. Y es el único mono que sabe silbar. El único primate que sabe silbar. Y de esto hay imágenes en internet y todo. No es que lo hagan ellos de forma... Bueno, no se sabe. Puede ser que sí, pero se les ha enseñado a silbar y saben silbar. El chimpancé, el gorila y el gibón, que esos no saben silbar. Este sí. ¿Cómo relacionamos entonces un orangután que silba con esos tótems, con esos monos en posición de silbido? En América, que es donde existen estos tótems, no hay orangutanes. No los hay. En Asia sí, pero eso está muy alejado. El famoso estrecho de Bering, que todo el mundo siempre menciona, oye, el estrecho de Bering en su día debía ser un sitio acojonante, por ahí pasó todo el mundo. Hay de todo allí, tío. Ahí había que montar un bar en su momento, porque el estrecho de Bering, por ahí pasó todo el mundo, ¿no? Cuando estaban las tierras emergidas y eso era como un puente entre Asia y América. Entonces, este Gigantopithecus se piensa que emigró, cruzando ese estrecho de Bering, como tantos otros animales que se sabe que lo hicieron, como el caballo, en fin, muchos otros animales, incluso seres humanos que pasaron por ahí, y que de ahí, ya en tierras americanas, evolucionó a lo que allí se llama el Sasquatch. Sobre todo en el norte de Canadá se llama el Sasquatch, en Canadá, y un poco más al sur en Estados Unidos el Bigfoot. Y bueno, se mezclan un poco. El Sasquatch es curioso porque no hay una región de Canadá que se llama Saskatchewan o algo así. Pues pueda ser, porque luego la etimología de las palabras pues vienen de... Sí. Que supongo que viene de los indígenas de allí originales. Pues probablemente. Esta palabra.
etimológicamente suena más al idioma de allí que no a un anglicismo. Sí, sé que tiene una etimología así, como tú estás diciendo, pero esa la desconozco un poco, no he llegado hasta ahí. Pero para que veas un poco el decir, los Sasquatch de Canadá, de Estados Unidos, eran capaces, evidentemente, de poner la boca en posición de silbar. ¿Y para qué la ponen? Si no es para silbar, no será para beber, ¿no? Pues era para silbar. Entonces, si el orangután es capaz de silbar, es un descendiente del Gigantopithecus, esa evolución, esa migración pueda ser que desencadenara en esa especie de simio o simioide o humanoide o hombre salvaje que tenemos en Estados Unidos. Porque, desde luego, los indios americanos no estaban, digamos, mancillados, no estaban manchados por haber escuchado estas historias del hombre blanco que ha llegado, o del Yeti. No, estos son tótems de mucho antes de que el hombre llegase a América. Y los tienen ahí. Y no hay monos que se sepa en el continente norteamericano. Lo hay. Entonces, esta afinidad que se ha sacado es muy interesante. Aunque sea un resquicio muy pequeñito, porque claro, tampoco te puedes basar solamente en eso, pero ya es algo, ¿no? Ya tenemos algo ahí. En una zona, sobre todo, donde hay tantísimos avistamientos de Sasquatch y de Bigfoot, sobre todo en Estados Unidos y Canadá, los hay a diario, ¿eh? Los hay a diario. Ahí se lo toman muy en serio. Esto no es broma para ellos. Ostras, es que, claro, hay mucho vídeo por internet o mucho vídeo que dices, bueno, hay algunos que sí que te hielan la sangre. Quiero decir, hay algunos que dices, ostras, es que es el típico vídeo apresurado que sacas el móvil y ves una cosa ahí entre las ramas, que luego seguramente pues es un oso, es un tal, pero hay otros que cuidado, ¿eh? Yo tengo un vídeo de un... Bueno, subí un vídeo de un tipo que se quedó solo en Rusia, por ahí un pillado con una escopeta, pasando la noche ahí en un bosque por ahí perdido en Rusia, y se escuchan unos ruidos y unos gritos, pero no eran gritos, es que no sé. O sea, vete a saber lo que hay por ahí perdido en Rusia, en Estados Unidos, en Canadá, zonas que el humano no ha pisado nunca. En su vida, que hay muchísimo, que es que la gente se cree que solamente la zona de Siberia y todo el norte de Rusia, imagínate la de millones de kilómetros cuadrados que hay allí, que no ha pisado, como tú bien dices, absolutamente nadie. Tenemos, John Dee, que es un chico que también, no sé si lo conoce, que hace podcast y tal, que vive en Canadá. Este es un experto, además, en Sasquatch y todo esto. Él vive en Canadá, es español, pero vive en Canadá. Y él dice, o sea, él vive en una zona que se llama... muy al norte de Canadá, Nueva Inglaterra es, me parece. ¿A Escocia, quizás? O es que no sé, no sitúala muy bien el mapa de Canadá. Yo para los nombres soy muy malo. Bueno, pues vive por ahí y dice que todos los años hay gente que se pierde en esa inmensidad de bosques solamente por salir a dar un paseo. O sea, sales a dar un paseo y no se vuelve a saber nada de esa persona porque te has perdido. Yo soy de Finlandia. En Escandinavia es muy parecido a Canadá en cuanto a orográficamente. Sí, bueno, porque la latitud es la misma, ¿no? Y el tipo de, pues, los árboles, todo esto es igual. Y dar un paseo por el bosque, como no sepas muy bien lo que estás haciendo, es que desapareces y no hay quien te encuentre. Entonces, la cosa de los bosques. ¿Por qué la gente dirá, no, entonces, ¿por qué no tenemos un cadáver de Bigfoot? ¿Por qué nunca se ha visto uno? ¿Por qué no se ha cazado ninguno? ¿Por qué no se ven más? Tú sal a dar un paseo por un bosque e intenta grabar un oso. Los osos sabemos que existen. Además, comparten. O sea, el oso suele compartir hábitat con el Bigfoot porque los dos son, o sea, comen lo mismo, se supone. Claro, son el depredador arriba de toda la pirámide. Claro, entonces comparten a la fuerza zona, el hábitat, ¿no? Tú sales a un bosque a dar un paseo y no vas a ver un oso. Es que no lo vas a ver. Vamos, te garantizo que no lo vas a ver. Y un cadáver de un oso tampoco lo vas a encontrar por ahí. Entonces, eso de por qué no, porque tampoco se han hecho unas expediciones muy, muy severas, muy buenas y muy concienzudas para decir, vamos a ir a por un... Se han hecho expediciones, se han hecho. Pero no significa que porque hagas una expedición tengas que volver con resultados. Claro, y a lo mejor el número de osos que hay es mucho más elevado que el de este supuesto animal. Seguramente. Y si con que ese animal o ese hombre o lo que sea, porque luego tendremos que hablar a ver si es un animal o es un hombre salvaje. Eso sería otra cosa. Si él no quiere que te vea, tú, por ejemplo, vas andando por un bosque y puedes, vamos a darle la vuelta,
puedes tener un oso a 3 metros de ti y no verlo, porque hay un montón de follaje, un montón de vegetación y tú estás en casa del oso. O sea, el oso sí sabe cómo moverse, cómo esconderse, sí va a saber tu campo de visión y todo eso. O sea, puedes perfecto o ir andando con alguien, esa persona se te despista 5 metros y ya no lo ves. Entonces, lo de los bosques es un Pues tema imagínate un yeti que igual tiene mucha más inteligencia que un oso, claro, pues te marea como quiere. Si no quiere que te le veas, pues no le vas a ver. exacto, como todos los animales, ¿no? Si te quieren evitar, te van a evitar. Y como tú bien dices, si hay un encuentro casual, porque en ese momento está despistado o lo que sea, pues va a ser muy, muy fugaz, muy como todos los animales, ¿no? Lo ves un segundo y como el que vaya contigo no lo haya visto, es que no lo ve, o sea, porque el animal ya ha desaparecido. Esto es así, esto es un poco así. Entonces, con la cantidad tan grande de avistamientos que hay a lo largo del mundo, porque claro, esto llevaría horas y horas de explicar cuántos avistamientos han habido. A mí me molan sobre todo dos, que los voy a, si quieres te los cuento así Sí, rápidamente, claro. mucho Cuenta, detalle. cuenta. Son de tropas rusas, precisamente, porque las montañas de Altai, ahora veremos por qué muy probablemente sea una de las zonas con más posibilidades que exista un hombre salvaje, las zonas de Altai. Eso está en la zona, digamos, más al oeste de Rusia, ¿no? Hay una cordillera ahí que se llama Altai. Fue en el año 1929 y en el 41 pasó prácticamente lo mismo. Unas tropas rusas que andaban por ahí, en el 29 se encontraron. Además, todo esto está escrito. Tú sabes que en el ejército, pues Sí, todo. sí, hacen como un parte diario, una especie de diario. Sí, sí, sí. Pues se enfrentaron con un homínido muy grande, cubierto de pelo, que era muy agresivo. Se enfrentaron con él, hubo una lucha, lo tirotearon y lo mataron. Esto es del 29, dice, un poco lejos y tal, pero en el 41, que era, pues eso, en plena Segunda Guerra Mundial, no solamente encontraron pues la descripción es exactamente la misma, un hombre muy grande, cubierto de pelo, bastante agresivo y tal, sino que lo tuvieron retenido durante muchos días porque se pensaban que era un espía. O sea, era tan parecido a un ser humano que se pensaban que era un espía, pero no podía ser un espía porque estaba desnudo, era gigante de grande, cubierto de pelo, todos los dos casos también con el olor que hemos dicho antes, y en estas tropas rusas, lo bueno, eso en el año 41, el encuentro este del 41, es que hay un escrito muy detallado del médico de la tropa, que lo estudió. Y eso existe, yo no me imagino un médico ahí en mitad de Siberia inventándose un cuento así, porque en estos años... Y más en esa época, tío, que estaban para otras cosas, que se estaba liando una enorme, no están para escribir, me encontraba el Yeti. A este tío, a este homínido lo tuvieron y además lo describen con mucho detalle, la longitud de los brazos, las piernas, el pelo, el tal, que no le gustaba dormir dentro, porque lo tenían apresado, ¿no? Pero cuando lo metían dentro de 4 paredes se volvía loco y empezaba como a sudar mucho, a pasar mucho calor, solamente quería estar fuera, pero decía que es que le parecía un animal, porque claro, en principio era como un animal, pero decía que cuando le miraba a los ojos veía una mirada humana. Tú sabes, ¿no? O sea, los seres humanos tienen una mirada humana, ¿no? Sí, bueno, un chimpancé la tiene, ese tipo de mirada. Sí, puede llegar un a tener gorila, un orangután. Sí, sí. Puede tener esa mirada humana que te hace pensar, bueno, ¿me está entendiendo o no me está entendiendo? Tanto es así que acabaron fusilándolo. No sabían qué hacer con él, acabaron fusilándolo y lo típico, pues oye, no te llevas en estos años, pues tampoco. La cuestión es que en todos estos años, o sea, casos de estos hay a porrillo. Pero en esta época no había ordenadores, no había, o sea, la información se guardaba en papel. La Segunda Guerra Mundial, pues imagínate el papel donde terminaba luego, después. Estás en Siberia no sé cuántos meses y es lo que queda. Estos escritos sí existen y sí sobrevivieron, pero me refiero que hay muchos más encuentros que están escritos sobre papel que, claro, se han perdido o quedan ahí en un libro solamente, en un cuaderno de alguien y tal, y dices, bueno, ¿esto es verdad o no? Pero ¿quién en una expedición, perdido en una selva, perdido yo qué sé, en Siberia, en un desierto, venga, me voy a inventar una historia de que acabo de ver un hombre salvaje, no sé cuánto? ¿Qué ganas con eso? O sea, tampoco... No le veo yo la ventaja, más que desprestigiar toda tu expedición. No, que te traten de chalado, que un alto cargo te diga, déjate de historias que ya tenemos bastantes problemas, claro, o cualquier cosa así. Entonces, eso demuestra, o sea, la situación de lo que estaba pasando en esa época puede dar o puede demostrar un poco que sea verídico lo que explicaban, o que sea más verídico de lo que nos podamos llegar a pensar.
Desde luego los avistamientos existen, o sea, porque es tan tal la cantidad de gente que los ha tenido. Otra cosa es que de qué estamos hablando. Si de una especie de simio, de hombres salvajes. Lo que decía de Altai, de la zona de esta de Altai, rebobinando un poquito, es que allí no hace mucho se encontró los restos de una especie nueva de ser humano, el hombre denisovano. Se encontraron un huesecillo muy pequeño y se sabe que es un linaje nuevo de seres humanos. Mira, voy a explicarlo muy rápido. Tú seguramente que cuando estudiábamos, cuando yo en el colegio, te enseñaban que la evolución del ser humano era como una especie de árbol con unas ramificaciones, ¿no? Y en cada ramificación pues había una especie humana, especies humanas a lo largo de la historia de la evolución nuestra ha habido muchas. Ahora solamente existe el Sapiens Sapiens, pero existió el Neandertal, por ejemplo. El Homo erectus, el no sé qué, sí. Exacto. Y ha habido épocas en la historia donde llegaron a coexistir hasta 5 especies de seres humanos a la vez, diferentes, pero seres humanos a la vez. Entonces, a nosotros siempre se nos enseña como que son ramificaciones que se abrían y se terminan ahí y ya está. Ahora se sabe que eso no es así, sino que las ramificaciones no se terminaban, sino que muchas de ellas se unían y formaban una especie nueva. Por ejemplo, sabemos que el Neandertal no desapareció como tal. Los últimos neandertales puros, digamos, que se sabe que existieron, además en una cueva, aparecieron los vestigios en una cueva de Gibraltar. Ahí vivieron los últimos neandertales como tal, vivieron ahí y ahí parece ser que acabó. Pero no es que acabara, sino que ellos se hibridaron con el Homo sapiens que existe. Y ahora, por estudios genéticos, tú, yo y todos los que nos estáis escuchando, tenemos entre un 3 y un 5% de genética neandertal. Todo, todo. Curioso, ¿eh? Y muchas enfermedades, ¿cómo se llama? La diabetes, por ejemplo, el pelo rojo, todo esto viene de esa genética neandertal. Y se sabe que tiene. Por eso, el hombre de Denisova, que apareció en la zona de Altai, una teoría dice que puede, como es relativamente moderno, es más o menos de la época de los neandertales y tal, que puede que algunas pequeñas colonias, tribus, consiguieran sobrevivir y es una zona inmensa que, oye, igual pues están por ahí. Claro. Hace mucho, y ya con esto te dejo. No, tranqui, no, que quería decir, vete a saber en qué han evolucionado. Claro. ¿Quién te dice que no siguen por ahí? A 30 kilómetros de una ciudad de Perú, creo que era Cusco, como decimos nosotros, creo, esto no voy a decir que sea esa ciudad, pero en una ciudad de Perú, sabes que tiene, en la selva del Amazonas, está allí muy cerca. A 30 kilómetros de esa ciudad se encontró una tribu que no había sido nunca contactada, o sea, con el hombre blanco. Ni ellos con el hombre blanco, ni el hombre blanco con ellos. A 30 kilómetros. Tú sabes que en el Amazonas hay muchas tribus. Que sí. Bueno, el Amazonas... el Amazonas. Yo lo he sobrevolado muchas veces y tardas horas y horas, como Europa de grande. Tardas horas y horas y eso es selva. Pero tú imagínate, a 30 kilómetros de una ciudad normal y corriente, había una tribu que nadie sabía de ellos ni ellos de nosotros. O sea, que vete tú a Siberia, por ahí, a las montañas de no sé dónde, a 40 bajo cero en invierno, que no habrá por ahí, como tú bien has dicho antes, ¿no? Que, pues claro que puede haber de todo, claro. De todo. Que la forma de vivir debe ser más chunga, pero... Bueno, es la adaptación, ¿no? Igual que los seres humanos, nos hemos adaptado a todos los, desde los polos hasta el Ecuador. Eso es lo que ha hecho que el ser humano, ¿no?, haya tenido tanto éxito evolutivamente. Y antes fuera de cámaras, me ha sacado el tema de la historia de un hombre español que estuvo investigando, un señor valenciano, ¿no? Sí, Jordi Magraner. Siempre que se habla de estos temas hay que mencionarle porque, digamos, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial es, es el que más ha puesto de su vida, de hecho puso toda su vida, para hacer aflorar estos hombres salvajes. Jordi Magraner es de una familia de Valencia. Bueno, tiene unos orígenes, creo que sus padres de Marruecos, pero bueno, en fin, emigraron a Valence en Francia, o sea, de Valencia a Valence, no me estoy confundiendo, hay una zona en Francia. Sí. Bueno, vivieron allí y tal. Este chico, era un chico, tenía pues sus hermanos y tal, le gustaban mucho los animales, sobre todo los reptiles, tenía una... Yo hablo con su sobrino, que lo conozco, de hecho, pues tenemos una amistad de comunicación prácticamente constante, y él me cuenta
que tenía un poder especial con los animales. Tú sabes que hay gente que se acerca a los animales y como que no les rehuyen nunca ni nada. En cambio, me acerco yo y el animal, sea el que Sí, sea, como ¿sabes? que conectan, como Sí, Fran de la jungla, tío. Fran de la jungla es eso. algo así. Él decía que él ponía el dedo así, las lagartijas iban y le mordían el dedo, entonces se las podía coger. O sea, cosas de esa gente que tiene esa sensibilidad. Total, este hombre estudió zoología, consiguió un buen puesto de trabajo en un museo y en varios proyectos que tenían que ver sobre todo con zoología en Francia, hasta que llegó a sus manos un libro de Heuvelmans, que es El hombre salvaje, ¿no? O sea, uno de los primeros libros de criptozoología de esta temática, si no el primero, me parece que es, que existe. Entonces, tanto le gustó la posibilidad de la existencia de los hombres salvajes que decidió cortar con todo. No eran una familia pudiente, ni mucho menos, al revés, eran de clase media. Consiguió reunir algo de dinero para irse a Chitral. Chitral es una zona montañosa, muy montañosa, con picos de 7.000 metros, que está entre Afganistán y Pakistán, o sea, muy, muy, muy perdido. Zona curiosa. Muy curiosa. Estamos hablando de principios de los años 90, principios de los años 90. Entonces él se fue para allá con la intención de estudiar lo que él creía que era una zona de las más probables donde existiese este hombre salvaje, que allí se llama Barmanu. El Barmanu, allí todo el mundo, los pueblos que hay por allí, lo conocen. Entonces él lo que hizo fue, lo voy a contar así bastante rápido, hay información por ahí para que le interese, hay información en internet sobre más de Jordi Magraner, pero contando así rápido. En un cuaderno apuntó 68 preguntas que iba a hacerle a todas esas personas que se iba a encontrar por esas montañas. Jordi Magraner era una persona hiper inteligente porque en muy poco tiempo aprendió todas las lenguas que se hablan por allí. Y no solo aprendió las lenguas, tipo árabe, allí se hablaba árabe. El no sé cuánto. Hay un montón de dialectos por ahí, los aprendió todos. No solo eso, sino que hasta se vestía como ellos. O sea, iba a caballo y llevaba 2 perros y tal con él. O sea, el tío esto sí que se emulsionó perfectamente con esa cultura. Entonces, él encontraba gente, o sea, él preguntaba y le decían, bueno, pues por ahí arriba había un pastor que sí que lo vio y tal, no sé cuánto. Él se iba a ver al pastor y de esto hay hasta imágenes, o sea, están en francés, pero hay filmaciones, unos periodistas que fueron a verle y tal, y le hacía estas preguntas y con eso sacaba sus conclusiones, ¿no? Siempre las mismas 68 preguntas. Esto, cosas muy concretas, muy método científico, ¿sabes? Entonces le respondían. Gente que no se conocían de nada, imagínate en una montaña con 7.000 metros de picos, que estaban como 5 o 6 meses al año cubiertos por nieve, que no había manera de moverse de allí, gente que no se conocían de nada. Muchas de esas preguntas, una gran mayoría de esas preguntas daba las mismas respuestas. O sea, como que el avistamiento que había tenido, morfológica y fisiológicamente, el ser que habían visto era igual. Cuenta de un pastor que lo estuvo viendo durante 3 horas seguidas, al Barmanu. El pastor estaba por ahí con sus cabras, lo vio, el Barmanu estaba por ahí sentado, no sé qué, comiendo, se movía, y dice que lo estuvo viendo durante 3 horas seguidas. O sea, no cabe ninguna duda. Hostia, pero yo entiendo que el tipo estaría acostumbrado ya a ese pastor y por eso... Probablemente sea eso, ¿sabes? Imagínate un pastor que vive por ahí solo, qué peligro puede haber. Le pega un zarpazo que lo deja listo. El Barmanu hay que saber que no era tan grande, mide como 1,70 m más o menos, o sea, no es ese monstruo tan... o sea, tenía el tamaño de un humano medio, más o menos. Sí, un humano medio que además coincide bastante. Para moverte por esas montañas y tal es anatómicamente más ventajoso tener ese tamaño que no medir 3 metros, porque solamente el calor que tendrías que generar para mantenerte vivo sería... Sí, bueno, y la energía que gasta un cuerpo tan grande, ¿no? Claro. Se dice que la verdad emana de boca del borracho y del niño. Bueno, pues en esa zona, unos niños estaban jugando, esto también lo recoge, estaban jugando, eran 2 niños y una niña, cuando de repente apareció una Barmanu de esta, o sea, pero para esta gente de allí no es una aparición que, hostia, ¿qué es eso que viene? Sino que ya viven con ello, o sea, los padres, los abuelos se lo cuentan a los hijos así, o sea, saben que existe el Barmanu. Claro, que es como el que aquí ve un oso. Eso igual es. En los Pirineos, ahora hace poco, en Andorra, desde hace muchos años, han encontrado un oso. Pues eso es así, hay un oso, hay osos. No todo el mundo los ha visto, pero todo el mundo sabe que existen. Que existen. Exactamente. Pues estos niños estaban jugando y apareció una Barmanu hembra, además dicen ellas, ¿no?
esta barmanu hembra al más pequeño de los niños lo agarró y se lo llevó. Los otros 2 niños, sí, así, pero ya vas a ver, fueron corriendo al pueblo, o sea, la chica se escondió durante el ataque, el otro chico también. Cuando ya consiguió llevarse al más pequeño a rastras, los 2 niños que quedaron se fueron corriendo al pueblo a avisar al pueblo de, oye, que este niño ha desaparecido, nuestro amigo tal, que sería el hijo de alguien de por allí y tal. Se organizó una batida enorme en el pueblo para ir a buscar al niño y ahí al barmanu. O sea, ellos iban a buscar al barmanu porque los niños habían dicho que era el barmanu el que se lo había llevado. Con tan mala suerte, lo estoy contando muy rápido, que la noche siguiente se encontró a ese niño estrellado contra unas piedras en un barranco, muerto. Estaba, pero literalmente estrellado. O sea, dices, ¿qué han contado estos niños? O sea, estos niños han cogido a ese niño, lo han estrellado, luego se han inventado una mentira y lo han ido a decir. En estas culturas, ¿sabes? Estas culturas que no tienen esa maldad, que no tienen de esa ponzoña de los medios. Y que no tiene sentido, tío. No tiene ningún sentido. Ninguno. Pues apareció ese niño muerto. Bueno, Jordi Magraner estuvo muchos años yendo y viniendo, ya se asentó por ahí en esa zona, estudiaba al barmanu, consiguió un montón de datos, encontró heces fecales, donde en esas heces, sin saber de quién eran, había 2 tipos de parásitos desconocidos para la ciencia. O sea, unos parásitos en las heces, todos los animales tienen parásitos, sí. Pues los parásitos que existían no estaban catalogados. Por lo tanto, oye, ya es por lo menos esa hez, a saber de qué animal sería. También consiguió grabar algunos sonidos bastante concluyentes y él decía que estaba a punto de conseguirlo. Sus problemas económicos le llevaron a que se metiera en proyectos humanitarios, en fin, bueno, hizo muchas cosas buenas por ahí, abrió vías de provisionamiento para gente de allí, ¿no? De aquellos pueblos de montaña y tal, ¿no? Hay que recordar que por esos años pues fue la primera guerra del Golfo, todo eso, ahí se complicó mucho la situación, empezó a ser, amenazado por algunas etnias y en el año... ¿Pero amenazado por qué? ¿Porque entendían que él no estaba haciendo algo bueno para aquella gente? Sí, estaba ayudando a los pastunes, creo que son los pastunes con los que él vivía, que no son musulmanes, profesan otra religión. De hecho, incluso son diferentes, son rubios y con ojos azules y todo esto. Es una tribu que vive por allí. Entonces, claro, los musulmanes de alrededor, con las tensiones de la guerra y todo esto, pues empezaron a haber más tensiones allí y él lo amenazaron como diciendo, oye, vete de aquí que te van a matar. Él estaba a punto de volverse a España cuando... creo recordar que fue en el 2004, puede ser que fuera en el 2002, ahí me puede bailar un poco, apareció degollado sobre su escritorio. O sea, alguien por la espalda le había venido, había entrado en su casa y ahí acaba la historia de este hombre. Que es contado así, parece como que no hizo mucho, pero todo esto estuvo casi 11 años. Casi 11 años por allí investigando, haciendo cosas. Wow, una vida entera, ¿no? Para intentar descubrir a esta especie de yeti, ¿no? De allí. Sí. Él estaba completamente convencido de que existía. O sea, él no estudiaba para ver si demostraba que era real o no. Él lo que quería era descubrirlo para estudiarlo in situ. Además, él decía que no lo iba ni a tocar, ni a cazar, ni nada, sino que lo iba a estudiar in situ. Él ya tenía un conocimiento del terreno suficiente para, si localiza a uno, seguirlo y tal, y es lo que iba a hacer. Bueno, se quedó, como tantas otras historias de este tipo, ninguna tan intensa, pero se quedó en el intento. Pero ahí queda. Y me da un poco de pena porque es un científico español que hizo una cosa grande, o sea, hizo muchas cosas por allí y es absolutamente desconocido. Claro, como no vivía en España, en Francia. Sí que me sonaba haber oído hablar de él, pues alguna vez en Milenio 3 o algo así. Sí. Iker, yo tengo la voz de Iker con su nombre. Seguro, sí. O sea, los medios estos que nos gusta el misterio y tal, sí es un personaje más conocido y tal, pero te sales de allí y nadie sabe. Sí, no hay nada. Una pena, tío. Ya, pero es que estas cosas siempre pasan, tío. Ya. Cuando se tocan, no lo sé, como no forma parte del mainstream, pues, claro. Pues ¿para qué? Pero bueno, tristemente es así. También hay una especie de yeti aquí en España, ¿no? El Basajaun, el País Vasco. Y en otros países, bueno, pues vete a saber lo que hay por ahí, por el Amazonas y tal. ¿Tienes algún o no yeti o alguna especie de criatura
extraña que haya causado estragos o en el típico pueblecito tal? Sí, hay. Bueno, en Cataluña está el Simiot también. Bueno, que deriva. Bueno, Sebastián Arbós habló mucho de los golluts o gollots, o no sé si te suenan. Era como una especie de hombres también que tenían como una papada muy rara que vivían en el Pirineo. Pues igual es las mismas mitologías que igual se entrecruzan. O sea, está el Basajaún, que es del País Vasco, ¿no? Ahí se cuentan historias. Y luego está el Simiot, que además hay un pueblo ahí dedicado mucho al Simiot de esto. Pero bueno, hechos en concreto, que están bastante bien documentados. Bueno, podríamos hablar de la filmación del 1967 de Patterson. Esto lo podéis encontrar en YouTube en 1000 versiones diferentes. Ponéis Bigfoot, filmación, Patterson, 1967, lo que sea. Y sí, el vídeo mítico, ¿no? Que sale ahí un Bigfoot caminando y tal, que es la filmación más famosa que hay. Y desde entonces, desde el 67 hasta hoy, pues no ha habido manera de demostrar si es falso o no. Hace poco se sometió esa filmación a una inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial concluyó que era un tío disfrazado. Esto no se sostiene por ningún lado porque para empezar en el 67 no existían esos disfraces que te permitían ver el movimiento de la musculatura por debajo, que es lo que pasa en esta filmación. Punto 2, aparte de ser un espécimen muy alto, es una hembra, porque tiene pechos. Entonces, ¿quién se molestaría en esos años, cuando todavía esto no tenía mucha trascendencia ni nada, decir, venga, me voy a disfrazar de Bigfoot, pero me voy a poner un par de tetas? O sea, esto es, o ya me quiero reír de todo el mundo bien reído, o realmente decir, joder, ¿para qué? O sea, si quiero que me crean, no le voy a poner un par de tetas al Bigfoot, ¿no? O sea, no. Bueno, era como que no. Tiene que ser como una broma muy retorcida, ¿no? De decir, voy a ponerle pechos para que vean que además de que soy un Bigfoot, soy un Bigfoot hembra. Pero oye, nunca ha tomado el cariz de broma esa filmación. O sea, Patterson y el que iba con él, que ahora mismo no me acuerdo de Patterson y Henry, iban dos, eran dos obsesionados del Bigfoot, iban a caballo, además la filmación completa es un poco más larga, ¿no? Y tal, iban a caballo y querían, por todos los medios, tener una imagen del Bigfoot. Y esto además se filmó en Bluff Creek, que todavía pues hay gente que va allí y tal. Se hacen comparativas con los árboles que todavía quedan y todo eso. Entonces el tío pues consiguió esta filmación y en su lecho de muerte, incluso en el momento de morir, dijo que sí, que era auténtico, que la filmación es auténtica. Hay otras teorías que dicen que no, que pagaron a un tío que vivía en el pueblo, que medía 1,90 m y pico, que le pagaron $1000 por ponerse el disfraz y caminar un poco y filmarlo. O sea, es que hay de todo. Pero los estudios que han hecho muchos eruditos, de cineastas, incluso gente de estas de efectos especiales, dicen que en el 60, hoy sí se podría hacer, pero en el 67, que es cuando data esta filmación, no había tejidos para hacer un disfraz así de bueno. Claro, no, que hoy en día hay disfraces súper reales, tipo como con silicona y tal, eso no. En el 67, creo que es en el año 68, un año después, es la película El planeta de los simios, pero la versión esa de Charlton Heston, ¿te acuerdas de esa película? Sí, mítica, sí. Mira qué disfraces eran. O sea, se veía que es un morro de goma, el resto del cuerpo estaban vestidos ahí con unas ropas y tal, porque no había tecnología y si miras las patas, por ejemplo, de esos simios, era pues eso. Y aparte que estamos hablando de la élite del cine. Exacto. Quiero decir, y ahí ya tenían los mejores medios y todo. Exacto. Tenían de todo. O sea, una película con Charlton Heston era como decir hoy una película, yo qué sé, con Steven Spielberg, ¿sabes? Era sí, claro, lo máximo. ¿Me vas a decir a mí que dos señores que viven, iba a decir dos pueblerinos, dos señores que viven en un pueblo perdido de Estados Unidos para gastar una broma, consiguen conseguir el mejor disfraz que se ha hecho nunca y gastarse el pastizal simplemente para eso, para luego no ganar nada, ni vamos, no lo sé. No quiero decir con esto que se pueda decir tajantemente que sea una filmación real, pero desde luego parece muy real, o sea, parece muy la expresión que tiene, luego se han hecho todos los estudios biométricos posibles y esa manera de caminar es casi imposible. Luego las huellas que tomaron, porque dejó huellas, tiene hasta huellas dactilares
las patas, los pies. ¡Ostras! Y, ¿cómo haces eso? O sea, ¿cómo haces huella dactilar? ¿Qué disfraz es ese? ¿Sabes? Es muy difícil, o sea, es muy difícil. Y encuentros así, pues en el 1924 unos mineros, esto lo cuento muy rápido también porque es muy interesante, volvían también a Estados Unidos, volvían de trabajar en la mina, cuando vieron por ahí, en esos años iba todo el mundo armado, ¿no? Vieron como una especie de gorila, ellos lo llamaban gorila, de repente lo vieron por ahí por la selva, le pegaron un tiro y se ve que le dieron, pero no le mataron. Se fueron a dormir en la cabaña donde estaban pernoctando esas noches, ¿no? Para volver a la mina al día siguiente, cuando esa noche recibieron un ataque a pedradas, y esa cabaña existe, o sea, todo esto está documentado en el periódico del pueblo y todo eso, de lo que ellos dicen, un montón de gorilas que nos atacaron. Estaban como apostados en unas cimas que había cerca y tirándoles piedras. Esto es una característica bastante común del Bigfoot también, el que tira piedras, ¿no? Ha habido más casos de esto. Entonces, les tiraban piedras, gritando y tal, de tal manera que ellos salieron y se liaron a tiros, pero durante toda la noche. Todos esos casquillos existen, estaban en el suelo, o sea, los tiros se hicieron. Las pedradas en esa cabaña estaban ahí, porque al día siguiente, cuando consiguieron escaparse, digamos, más o menos, fueron corriendo a avisar al sheriff del pueblo, al periódico, fueron ahí, dieron testimonio y saben que ahí hubo una batalla. ¿Y hubo alguna víctima? No se sabe. Sí, ellos dicen que abatieron a algunos de estos. Digo al revés, si murió alguna. No, de ellos no, porque ellos estaban metidos en la cabaña y no se acercaban a la cabaña, sino solamente les tiraban piedras, parece ser. Y claro, se liaban a tiros, ¿no? Y todo esto pasó en el 1924, de tal manera que nunca más volvieron allí. ¿Qué pasó después con esa cabaña? Que se quemó. Se quemó, eso es, entrecomillado. ¿Por qué? Porque muchas historias posteriores ha ocurrido que las pruebas, las que podía haber, han desaparecido. Lo que parece ser que es como una conspiración, como que el gobierno sabe que existen estos seres, pero hacen desaparecer siempre las pruebas en la medida de lo posible. Bueno, yo ahí ya no me meto tanto porque yo no soy muy conspiranoico, pero casualmente pasa. Bueno, yo soy más retorcido. ¿Y si estos seres saben usar el fuego, han aprendido a hacer fuego y dijeron, ¿sabes qué? Que les quemamos el chambao para que no vengan más? Acabas de dar en la diana. Porque tanto en África como los hombres salvajes que hay en África como en Australia, se han visto hombres salvajes de estos ataviados con ropas y con utensilios muy toscos, o sea, muy rudimentarios, con palos y con algo que parecían lanzas y tal. Y esto además lo vio una primatóloga que estaba por ahí, no me acuerdo el nombre, que andaba por ahí pues estudiando los primates y dice que encontró, en el caso de África, imagino que sería pues el Agowi este de Tanzania, y en que encontró, pues eso, unos cuantos, además, en tribu, que iban como vestidos con unos ropajes, pero unos harapos muy harapos y unas herramientas muy toscas. O sea, que no podía ser una tribu de las que viven allí, porque esa gente está más sofisticados. O sea, claro, que nosotros pensamos, los de las tribus llevan Kalashnikov, es gente que sabe perfectamente a día de hoy lo que es un teléfono móvil y es decir, stop. ¿Sabes? Exacto, o sea que son humanos, al final son humanos, tío. Exacto, y aunque sean tribus de estas que viven ahí en el Serengeti y tal, pero son más sofisticados, ¿no? Y además esa gente son estilizados, no tienen pelo en el cuerpo, o sea, no tiene nada que ver. Y una primatóloga no se confunde con esto, eso está claro. Dice que lo vio. Y en Australia, es curioso, y peludos, ¿no? Y todo. Qué curioso. Sí, peludos y todo, grandes, toscos, con movimientos así, tal. Y pues imagínate, pues lo que sería un troglodita, lo que llamamos nosotros un troglodita. Esto lleva a la pregunta, ¿qué son? ¿Simios u hombres salvajes? ¿O existen las dos especies? A lo mejor unos son simios, como el orang pendek, que parece que es así como menos evolucionado, el que hemos hablado al principio, el de Borneo y por ahí. O como el Bigfoot, el Sasquatch y tal, que pueden ser hombres salvajes, un linaje de seres humanos que se han quedado por ahí, pues oye, evolucionando a su bola. Y ahí, ahora, que me voy a salir del tema un poco, pero ¿tú conoces el caso del Lumancé? A ver, cuéntame. El Lumancé, tío, ¿no lo has escuchado nunca eso? Con ese nombre por lo menos no. Pero mira, es como un poco ya tipo leyenda urbana, ¿eh? Pero se dice que no sé si fueron durante la época de, pues, lo típico de la Guerra Mundial, no sé si fueron los rusos o no sé quién, que sí, creo que fueron los rusos que cogieron a un grupo de mujeres y les inocularon
esperma de chimpancés, ¿vale? Sí. Y entonces, dando el resultado, forzando la máquina, una de ellas se quedó embarazada. Sí me suena el caso, sí. Ahora que lo has descrito, sí, pero no sé más que esto, ¿eh? O sea que sigue, cuéntame. Y y es terrorífico porque, claro, era un híbrido de chimpancé y humano. Pero tendría que haber hecho alguna modificación genética, porque en sí mismo no es hibridable. No cuaja, ¿no? Claro. Pero, los rusos son capaces de eso y demás, o sea, que no me extraña nada, ¿sabes? No sé si has visto esas imágenes que hay de además del principio del siglo pasado, de un tío que le insertó una cabeza de perro a otro perro. Brutal, y vivió un tiempo, ¿eh? Vivió un tiempo, sí. Terrible, hay el vídeo y todo, ¿eh? Sí, por eso te digo que los rusos son capaces de... Joder, pues... No, pues Sí. yo te digo que experimentos de estos se han hecho, seguro, un montón, pero un montón, vamos. Otra cosa es que sean legales y que se hayan dado la luz y que se puedan publicar porque son ilegales. Pero que se han hecho experimentos de hibridación con simios, vamos, convencidísimo estoy. Sí, no. El caso del humancé, vamos, terrible. Pues ese, o sea, conocía un poco así, pero no sabía que ni que tenía nombre y mucho menos ese nombre que me dices, pero interesante. Sí. Interesante. Muy bien. Mira, para concluir, aparte de, bueno, que has dicho hombres salvajes y tal, ¿hay algún otro tipo de bestia así, tipo monstruo de Flatbush o cosas así que no que sepas algún caso de o eso ya es más rebuscado? Uy, pero es que eso habría que hacer un programa especial de... Mira, te voy a contar uno, por ejemplo, el que más raro, de los más raros que me parecen a mí. Hay un animal, un ser críptido que vive pues en los lagos de Chile, de Sudamérica, del cono sur de Sudamérica, que se llama el cuero. El cuero, es un cuero, se le llaman el cuero. Y parece ser como las pieles, esto es un poco mitológico y un poco real, pero es que hay filmaciones del cuero, o sea, no, que forma como una especie de cuero, como una especie de sábana, que es un animal que se mueve por el agua y que es capaz de, pues, si por ejemplo, si tú pasas cerca, se te tira encima y te devora, o sea, como que te lleva a las profundidades y te devora. Pero hay mucha historia con esto del cuero y hay una filmación, por lo menos yo sé una que la he visto, no sé dónde, ni no sabría cómo recuperarla, pero cómo se ve en un lago como lo que sería esta descripción que te he dado de un animal que además se va moviendo de forma coordinada y controlada, no voy a decir inteligente, pero sí coordinado, o sea, es algo que se mueve con su propia voluntad. Y es exactamente eso, como una especie de cuero. En las Islas Filipinas hay... Ostras, espera, perdona que te corte, o sea, sí. es una especie de manta, ¿no? Que va por encima del agua. Claro, y que está formado como con los desechos, porque tú sabes que, por ejemplo, los reptiles cambian el piel, ¿no? Pues lo que dice la tradición es que todas esas pieles de los cambios como que se llegan a unir y forman ese cuero. Se dice también, o sea, ya si nos adentramos más en esto, como que tiene unas terminaciones córneas todo alrededor, como si fuesen una especie como de colmillos o de uñas alrededor y bueno, es que hay de todos los gustos del mundo. En Filipinas existe un monstruo que es como una persona que no tiene cabeza, o la cabeza, digamos, que es como partida por la mitad y es una enorme boca. Esa cabeza con dientes y todo. Y una señora, una vez en Filipinas, estaba en su casa, el niño estaba jugando en el jardín, vio cómo este ser apareció de donde termina su jardín y empezaba el bosque, apareció ese ser, cogió al niño y se lo llevó. Tú imagínate que tu hijo desaparece. ¿Tú contarías esta historia? Si, no sé, en tu sano juicio, ¿tú contarías esta historia? Si tu hijo pequeño desaparece, claro, ¿te inventarías una locura así? Entonces, ¿cómo explicamos? ¿Qué vio esta señora? Yo no te digo que vio a un tío con la cabeza partida. No, claro, no, pero es lo que es lo que dices, claro. ¿Qué vio para que lo cuente? O sea, decir, es que mi hijo se lo ha llevado este ser. ¿Tiene un nombre concreto este ser? Sí, pero no me acuerdo, ahora mismo no me acuerdo el nombre. Es que tiene nombres, pues claro, es como el pescado. Tú sabes que el pescado en cada pueblo tiene un nombre diferente, los peces y tal. Entonces, los nombres varían muchísimo de un sitio a otro. Pero seres cripto... Por ejemplo, ahora se habla de esto, se ha visto, parece ser que se ha visto en Japón, que hay unos seres criptozoológicos que son unos bivalvos, como unas conchas en los fondos marinos gigantes de 40 metros de longitud. Como unas conchas que están además así, vamos a ponerlo así, además viven como
como en grupos, ¿no? Como mejillones. Pero mejillones de 40 metros de largo, que hasta ahora se han pensado siempre que eran formaciones rocosas, pero parece ser que no, que al ver que tienen un bicho dentro y que se mueven y que son mejillones. O sea, hay... Esos son mejillones de Fukushima, me parece a mí. a lo mejor han salido de ahí y tienen 3 ojos o algo así. Pero es que hay para aburrir. O sea, la criptozoología llega y, bueno, el gorila era un animal criptozoológico, el okapi lo era también, cuando la gente volvía. Vaya, el okapi que está extinguido ya, ¿no? El okapi. No existe aún. ¿Hay alguno? Ah, sí. Sí, todavía quedan algunos. Es muy difícil. Es como blanco y negro, ¿no? Me suena. Es como una mezcla entre jirafa y ciervo, ¿sabes? O sea, tiene un cuello largo, no tan largo como la jirafa, pertenece a la familia, pero cuando los exploradores en el siglo XVIII llegaban a Europa describiéndolo, decían, tú estás loco, eso no puede existir. Es igual que el gorila, hasta el año 1900 o así, en 1800 y largos, decían que había unos monos gigantescos ahí parecidos, tampoco se lo creían. Estos son los clasicazos, ¿no? de la criptozoología, el celacanto, ese pez que se pensaba extinto, o sea, fósiles de celacanto hay en muchos museos. Extinguido hace 65 millones de años, en la época de los dinosaurios y tal. Ves el típico cacho de piedra con el esqueleto, el fósil de un celacanto, que era un pez así como con unas aletas muy características y tal. Ah, sí. En los 38 se pescó uno en Sudáfrica y se llevaba pescando un montón de tiempo y su piel se utiliza como lija para pulir la madera. Qué bueno. O sea, eso es lo que decía antes, que muchas veces la criptozoología forma un puente con la zoología. Estos son, el celacanto, por ejemplo, se llamaría relicto. Son especies que se vuelven a descubrir pensando que estaban extinguidos, pero que vuelven a aparecer. Eso es también una parte de... Y en el Congo, ¿te suena el Mokele Mbembe? El Mokele Mbembe, que es, digamos, dentro de la... Es el Nessie africano, ¿no? Sí, se piensa que es el críptido con más posibilidades de existir de verdad. Sí, ¿En serio? Se cree que es como un rinoceronte acuático, eso, o sea... vale, yo pensaba que era más rollo dinosaurio, ¿no? Como un dinosaurio. Es que no te dice la gente de allí. Esto es en Camerún, sobre todo. Hay un lago ahí que es muy redondo, que no me acuerdo ahora cómo se llama, y las tribus del Camerún no solo dice que existen, sino que lo han cazado y que se lo han comido. Y te lo describen como un dinosaurio. O sea, cuando les enseñas fotos de dinosaurios, más o menos como un Diplodocus o algo así. Un brachiosaurio, lo que era, pues es un Diplodocus, dicen, sí, no, esto nosotros nos lo hemos hasta comido. O sea, y te lo dicen así, ¿sabes? O sea, entonces se piensa que sí que hay algo ahí viviendo que, hombre, todo parece indicar que podría ser como un rinoceronte, pero es que también hay rinocerontes críptidos que son gigantescos por ahí. Es que hay de todo, hay de todo. Sí. Pues bueno, Iván, oye, muchas gracias, de verdad, ha sido una charla mega interesante y queda pendiente lo que tú y ya sabemos, que son los viajes en el tiempo. Vamos a hacer un programa exclusivo de viajes en el tiempo. Me sé unos cuantos casos y además en un sitio determinado del mundo, voy a decir, para no hacer spoiler, donde han pasado cosas interesantísimas, pero mucho más allá del viajero en el tiempo que viene diciéndote el número de lotería que va a ser. No, cosas absolutamente fascinantes. Pues genial, Iván. Un abrazo enorme, muchísimas gracias y nos vemos en el futuro. O en el presente o en el pasado. Que eso para un científico le da lo mismo, como decía Einstein, se lo dijo a su amigo cuando se murió, que para un científico da igual. En fin, oye, que me he encontrado muy a gusto. Saludos, muchas gracias y a todos los oyentes videntes también. Un abrazo a todos. Un abrazo, hasta la próxima. Adiós.